Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. No es la locutora, ella es Carolina Izaguirre. Ajá. Artista de Concordia, artista que ha elegido la pintura como modo de mostrar lo que para ella es su arte. Y que como todo artista, hablábamos con Guillermo, lo que predomina es un espíritu sensible, un alma sensible, capaz de distinguir matices que el común de la gente en su diario andar, bueno, no lo puede visualizar. Pero cuando el artista propone algo, el oyente, el espectador, se encuentra con esa obra que le moviliza algo, ¿no? Y esto me lleva, Carolina, a pensar no en la artista que sos, sino pensemos antes de que vos comenzaras a pintar. ¿Cómo llega la pintura a tu vida cuando no eras artista, cuando iniciabas? Una niña, ¿cómo fue? Jugando. Creería que si digo desde cuándo estaría mintiendo, claramente. Es una cosa de toda la vida, porque de hecho es un lenguaje alternativo al lenguaje verbal, y creo que esa era la cuestión que me suscitaba expresar mucho más de lo que es verbal, claramente. Voy a traer a colación, hablando de niñez, y lo que te dije antes de entrar acá. ¿Qué me dijiste? Se lo contamos a la audiencia y a Guillermo. Se lo contamos porque bueno, me parece algo bueno también, me lo comentaba recién. Sí, puede ser. Lo siguiente, a ver, ¿cómo llega Mario a la radio? Llega en su monopatín. Así es. ¿Y por qué llega en su monopatín? Aparte de la economía, ¿no? Aparte de la economía. Sí. Lo voy a decir. Dígalo. Me voy a animar. Pero ¿por qué no? Y así hacemos un paralelismo, una comparación. Sería un poco ambicioso decirlo así. Una comparación también. Bueno, como fuere. ¿Qué es lo que no ha muerto en vos, ni en mí, y capaz en él también? El niño interior. El niño interior. Eso, ese es el que está dentro. Sí, ahí. es el que se sube al monopatín y no le importa nada lo que digan. Eso está genial. Y lo disfruta en todo momento porque va feliz por la vida, sí, claro. Y esa sonrisa pintada de oreja a oreja, sí. ¿de dónde viene? Sí. No del contexto no muy agradable ni ameno de lo que es el tránsito de Concordia. Ahí es como que se manifiesta, insisto, en lo que es el niño interior, que se pone exterior también, se vuelve exterior. Qué lindo eso de tener y poder hacerlo, vivo ¿no? eso, Y poder hacerlo, lograrlo, motor. Concretarlo. Bueno, ¿no? el niño interior viene de aquel niño que fuimos, y aquel niño, como decía Carolina, jugaba con pinceles, jugaba con lápices, otros juegan con una pelota, otros juegan a los juegos que eligen, ¿no? Pero ese jugar es quizás la persistencia del niña interior que todos tenemos, porque también de adultos jugamos, y quizás sean juegos más organizados, adultizados, como es el jugar al golf, un partido de golf, un partido de pádel, un partido de tenis. Claro, pero a veces, perdón que Sí. no se exterioriza. Bien. Es como que no todo el mundo tiene el coraje que tenés vos para subirse al monopatín y andar por la vida así, feliz y bueno. Aquí porque se ve, quizás hay tantas otras personas que tienen el coraje de sacar su niño interior y lo sacan en ciertos contextos, ¿no? Claro. Pero lo cierto, pero lo cierto es que ese niño cuando sale expresa esto, ¿no? Es decir, expresa todo. Esta condición benigna de niño simple, inocencia, puro. Eso. Pureza, inocencia. Y en eso, Carolina, ¿has salido en tu momento de pintar? ¿En alguna de las pinturas ha salido tu desde niña interior? en adelante, tengo 43 años.
No, somos niña todos ya no jóvenes, nada. así que no hay problema. El Por niño, supuesto. el niño no tiene edad. No, es no, no, niño no, siempre. sigue siendo niño siempre. A los 40, a los 60, a los Sí. 82. Por Entonces, supuesto. a ver, si remitimos eso al momento creativo, que era tu interés de cómo elaborarlo o cómo abordarlo en todo caso, Sí. es claramente lo mismo. Ujú. La niña interior que no ha muerto, pero que se toma pausas, recreo, como si estuviera efectivamente, qué sé yo, en una escuela. En la vida hay recreos, Sí. en términos generales, creo. Cuando decís recreo, te referís no solamente a la recreación, sino que se toma recreo como espacios de tiempo entre De- una creación Ajá. y otra creación. Hablo de años, efectivamente, de mucho tiempo, Ajá. de no producción, ¿sí? Ajá. Vamos al punto. A raíz de cuestiones circunstanciales, como fuere, cuando volví a hacer un poquito, a volver a aquello que era antes, hubo un antes, un durante y un después. El antes era la fluidez, una especie de vicio del arte, los pinceles, el color. Sin eso no podía vivir. Era mi juego. En cambio, ya después me tomé una pausa no tan acotada, fueron años, ¿sí? Pero no sé si coincidiremos, vamos a coincidir o no. Esas pausas pueden ser positivas o no. Claro. A ver, ¿me vas a explicar un poquito esto? Hasta que de repente esa pausa acotada o no tanto, sirven para decir, bueno, a ver, hasta acá hice esto, hasta que viene justamente ese no recreo, que es recrear, Sí. claramente. Pausa es decir, bueno, no, ya no pinto más. No hablo de una intención de, a ver, me jubilo y renuncio, no. Entonces, en esa pausa se replantea, se puede inclusive cambiar el estilo, o una cuestión de perseverancia, de decir, bueno, no están saliendo las cosas como yo quisiera. Claro. Uno, y ahí se replantea y puede hacer un cambio o no, o mejorar lo que ya estaba haciendo. Claro, un poquito de eso. Mirarlo desde otro punto, tomarse un descansito para mirarlo con Exacto. distancia, que a lo mejor uno cuando lo va haciendo no se da cuenta, pero cuando se toma un respiro, un descanso, lo mira desde lejos y lo ve de otra manera. Creo yo que más o menos sí, es así. que la vista, en todo caso la percepción, la visión de una obra o más, la visión, la interpretación, en todo caso, son momentos indispensables, que conten, como para evaluar un poquito, aunque no es la palabra adecuada evaluar, es como decir, a ver, venía haciendo esto, ¿lo disfrutaba? Lógicamente que sí, y ahí volvemos a la niña interior, el niño interior, hasta que de repente, no por madurez, lisa y llanamente porque no sale después de un proceso creativo lo que quisiéramos. Es decir, hay un transcurso, hay una fase que lógicamente después aflora en una hora, ¿cierto? Hasta que de repente nada, no sale nada. Ahora- es como decir, perdón, Ahora en las obras esta, quiero preguntarte, porque Sí. yo me pongo siempre, y le comento a Mario, y te cuento, Carolina, uno se pone al lado de el oyente o de la persona que va a un lugar donde hay una exposición de distintas obras, que a lo Ajá. mejor no conoce mucho de este arte, pero va porque quiere conocer, quiere ver. Tiene que aprender a mirar, a observar. Es un ¿Cómo diálogo, hace esa ¿no? persona persona para poder interpretar algunas obras que mucha gente por allí no lo interpreta o no lo entiende y Ajá. muchos se deleitan con esa misma es que, obra? a ver, ¿Cómo ¿podemos hacemos para comparar un poquito? interpretar? Ujú. Vamos a comparar. Algo muy simple, muy simple. Supongamos, porque estamos una pieza tremenda musical, que sí, por más que fuera Beethoven, que tuvo oído absoluto, todos lo sabemos, la novena sinfonía, por ejemplo, capaz que la escuchás sabiendo toda la trayectoria de Beethoven, y decís, no me gusta. O, caso inverso,
o diferente en todo caso, capaz escuchás reggaetón y decís, wow. Claro. Entonces ahí se ponen en jaque los gustos musicales. Lo cierto es que en la plástica no es cuestión de entendimiento, así como la música. No hay que saber de historia del arte, no hay que saber nada. Es una cuestión como hasta de piel. Como ocurre en el amor. Sí. Es cuestión de gustar. Es cuestión de que diga algo esa obra en cuestión. Claro, ahí está. Esa es la palabra. Que diga algo. Sí, que llegue, que haya una... Tiene que como llegar a diálogo. dejar un mensaje. No la sé si imagen. mensaje, eso ya es... Porque yo he visto que se quedan, no digo horas, pero mucho tiempo contemplando en forma detenida una Y ahí obra. radica la cosa. Es un feedback, un diálogo. Claro. Por eso, Metafóricamente hablando, lógico. tomaba el ejemplo del amor, ¿no? Un poco hay de eso. Sí, porque la obra nos dice algo. O nada también. Que no es lo mismo para todos. Exacto. Lo que cada cual Claro. lee, percibe, siente de una obra, de una pintura, válido la música o válido leer una poesía, nos dice algo O no, y en ese caso hay validez igual. que es también un decir. Cuando no nos dice nada, Exactamente. nos está diciendo algo. Es un silencio. Es el silencio, es la ausencia de emociones. O de sentido. No sentimos nada ante esta obra. En ese caso para decir, bueno, Y uno gustos. se retira. ¿Gusta o no gusta? Se retira. Como Ahora, ocurre cuando tenés piel con alguien. bueno, O no, y bueno, es así la vida. cuando la obra dice algo, Ujú. no lo podemos explicar por qué. Es gusto. Nos dice algo. Claro. Y me gusta cómo está pintado, y me gusta el brillo, y me gusta... No sabemos de técnica, pero Eso. sabemos que esa configuración, esa paleta de colores allí, Llama. nos produce un efecto de atracción. Exacto. Como mínimo, arranca con una atracción. Y quien avanza en el dejarse llevar por su sentir, puede también apreciar que además de la atracción, hay una emoción, hay una tristeza, hay una alegría. Ujú. Nos dice todo eso, y al que está al lado, mirando la misma obra, quizás no le dice nada. Exacto, Sí, es muy sí, sí, subjetivo. es totalmente de Es, acuerdo. sí, Sí, lisa y llanamente, algo muy personal, muy subjetivo, etcétera. ¿Te independizás de la mirada del espectador Me cuando... encanta la pregunta. Ajá. Lo venía carburando, lo venía pensando mientras me invitaste, mientras hice la entrada acá En la radio. a la radio. Sí, para resumir. Bien, esto viene un poquito a colación de lo que estabas diciendo. El contexto, algo por el estilo. Sí. Yo creo que en absoluto, si me lo permiten, ninguno de los artistas antes, ahora después, puede ausentarse de lo que es el contexto social. No, es imposible. ¿Por qué? Porque sea el pintor y en los otros rubros, por decirlo de algún modo, sería áreas en realidad de arte. Es como que, a ver, vamos a hablarlo en el mejor de los casos de manera más precisa y apropiada posible. Si bien cuesta. No se puede salir del contexto social, cultural, de los tiempos que un artista está viviendo. Así algo, por ejemplo, Van Gogh en su momento pintaba una silla, una flor, es decir, y estaba aislado del mundo. Estaba aislado del mundo. Entonces, es un ejemplo de alguien grande, de un gran artista. Pero como ejemplo creo que nos viene al pelo porque todo el mundo sabe quién fue Van Gogh, cómo estaba viviendo, o por lo menos dónde era su contexto. Completamente ajeno a la vida cotidiana donde él estaba. Y sin embargo, no se pudo escapar, irse de su momento cultural, contexto, es decir, momento, lugar, lo que estoy diciendo, ¿sí?
Y ahí, y en otras ocasiones, sí o sí, el artista en cuestión está hablando otro lenguaje, o en otro lenguaje artístico claramente, y diciendo cosas. Es todo un tema. Todo un Sí. tema. Sí, Quería indefectiblemente. preguntarle, Sí. Mario, a Carolina, si en muchas de las obras, en muchas de las pinturas, tiene que ver o no, porque esto es bueno que la gente lo sepa, el estado de ánimo de uno, del Fo. artista. ¿Qué pregunta? Digo porque no todos tenemos nuestros problemas y Fo. nunca Y días. un día es igual a otro. Es que gracias a la vida, justamente, y respondiendo en mismos términos, gracias a la vida, justamente lo que estaba por decir, no todo es tan tan monótono. Ujú. Decir este día es igual al siguiente y así. Por Dios, por suerte no lo es. Claro. No lo es, no es así, un poquito. Esa es mi propia percepción de las Sí, cosas. sí. Así. Bueno, aclarado entonces que no hay artista que pueda independizarse del contexto Exacto. social, cultural, de los tiempos que les toca vivir, Ujú. porque esto se va a expresar en su obra. Exacto. Es como inevitable que se exprese, ¿no? Claro, es inevitable que se salga de su mundo circundante, o sea, su contexto, momento, lugar, etc. Entonces, siendo que no se puede, no puede eludir No se plasmar puede- en la obra no el se- contexto, No. la pregunta quizás más que me interesa A ver. es esta que tiene que ver con la autonomía o con la separación de la mirada que aprueba ¿O no? o no. Es decir, cuando uno ejecuta una obra, Ujú. pintás, ¿estás pensando en el crítico, en la crítica, En la qué va a decir de esta obra o Sí. desaparece la crítica se entendió. mientras lo vas haciendo? Para empezar, cuando estás pintando, no hay crítica, pero sí hay interlocutor, como quien escribe, Ujú. creo, Sí. y muy bien, creo. Ujú. Muchas gracias, Sí, muchas sí. gracias. Sí, lo demuestra siempre. Sí. Sí. A Tenés ver. el don de la palabra, es un don, claramente. Y me encanta que así lo sea. Entonces, volviendo a la pregunta que era. Los interlocutores, Ahí va, ¿quiénes son? ahí va. Sí, que no es lo mismo que decir un crítico. bien, Yo soy de la idea, perdón, hago un poco un paréntesis, sí. de que los críticos hubieran querido hacer eso, o mejor, o peor, pero como fuere, algo de eso hay. Hay como una envidia, el crítico es un Ay, me envidioso. sacaste de- la... Eh, un frustrado, que vos- es un que no, frustrado. es que claro, por eso lo puede interpretar así, sí, claro. Es No una- seamos tan sí, malos. una interpretación que surge rápida, No espontánea. seamos tan Es cosa- malos, pero podemos serlo un Porque poquito. el mundo del arte requiere del traductor, Claro. que es el crítico. El crítico es un traductor que dice algo Que hubiera hecho sigue- mucho peor seguramente, pues si lo hubiera hecho mejor, Claro, no sería claro, un crítico. No sería un crítico, pero cumple esa función de puente entre la obra y una sociedad que se está enterando de que Sí. existe un libro, dice algo de ese libro, o dice algo de una pintura. Ujú. Ahora, más allá de esto, la importancia es, El interlocutor, por eso, el que va a dialogar. exacto, ese diálogo. Sí, o decir, bueno, yo esto no lo estoy destinando a mi propia versión, mi propia visión de las cosas. Por supuesto, como vos cuando escribís, Hay un otro. hay hay otra realidad. Sí, sí, Si no la hay, es como que no tiene sentido. claro. Así sea uno, Sí. o 20, o millones. Que eso ya sería Algo grandioso. El reconocimiento que Van Gogh no tuvo. Es decir, lo Pero que Van claro. Gogh es hoy no lo fue en vida. no pudo El hombre- aprovechar el dinero. El hombre no pudo vender sus cuadros. No. Y- Gracias y- a Teo, su hermano, podía continuar, Claro. de hecho. Entonces, claro, para mi comprensión, no nos independizamos del otro, No. nos independizamos, lo Hacemos tenemos algo. presente, pero a pesar de ese otro, lo hacemos a nuestra manera.
Claro, Es decir, sí. Lo que se dice estilo, ujú. un poquito. Ujú. No sé si coincidimos en eso. Bueno, sí, el estilo, tu modo de crear, tu modo de pintar. Es decir, no moldea tu pulso, tu creatividad. Lo que vos vas promoviendo, produciendo, generando, Ujú. sale de tu alma, aun cuando vaya para alguien, pero Sí, está centrada en tu mano, en sí. tus colores, en lo En que es ese tu momento obra. de placer, Claro, digámoslo. claro. Es un momento de placer. Después o durante o antes está la intención, que no es lo mismo, de llegar a un otro. De la llegada, como diálogo, que ya lo hemos dicho. Y me quedé pensando en algo, ¿Qué? que ya no me acuerdo. No, porque, entonces retomo yo, permitime. Sí, por favor. No, está bien. Porque está bien. dice que el momento creativo, Ajá. la inspiración, cuando Sí. llega, bueno, es placentero. Y a mí me suscita la pregunta, Ujú. ¿no se pinta, no se escribe, no se compone también desde el dolor? También... Bueno, Sí, lo claro, sabe. volvemos más o menos a lo que hablábamos hoy con el estado de ánimo también. de paso por encima. Recontra. Claro. Y el dolor más fuerte es llegar al soporte, supongamos, se trata de un lienzo, y ya no es el placer plasmado, como se suele decir, o incluso las emociones muy no tan positivas. Lo que es horrible, así lo digo, es cuando el lienzo o el plano, ya MDF, bueno, lo que fuere, no hay manera de enfrentarse con semejante desafío. Ahí se pone muy complicada la cuestión. Haya técnica, haya video estudio. Cuando ya no hay nada ahí, es como el plano en blanco. Es un desafío, es una pregunta, un interrogante, de alguna manera. Por supuesto. ¿Qué tengo para decir? ¿Qué tengo Claro, para- y ahí tenemos a un alien que seguramente, lo verá o no, eso es temita aparte. Claro, claro. Que lo baila. Pero es tremendo, yo no sé cómo explicar tanto. Bueno, va saliendo la explicación. Es grave, les juro los dos. Es gravísimo. Hasta que de repente, bueno, empieza a salir el pincel con mayor soltura, etcétera. Cuestiones muy técnicas que nos dormimos todos y las empiezo a desarrollar. Una vez que el pincel sale, empieza a deslizarse como solo, digamos. Claro, Poéticamente hablando, sí, ¿no? sí, Se empieza a sí. deslizar y va y uno no sabe muchas veces por qué. Sí, Lo va llevando Como de un como lugar a si fuera otro hasta que esa obra independencia. queda, claro. Ajá. Hace mucho tiempo me permito esta ¿Inquietud? disquisición, te diría, no disquisición, sino un aporte al lienzo en blanco, porque en unas vacaciones recuerdo que compré el atril, compré el lienzo, compré el acrílico, los pinceles, Para que la algo paleta, saliera. todo eso para que en una mañana, en una tarde o cuando sea el momento, algo iba a pintar. No. Y cuando me puse frente al lienzo, con los colores y Todo con el dispuesto. no pude acercar el pincel al lienzo. Ni siquiera hacer una cruz para decir, pinté una Bueno, cruz. claro. Así, O un demonio. nada. No pude Ese posar. es el desafío del que te No hablo. pude posar el pincel sobre el lienzo con ningún color. Habrá sido miedo. Bueno, estaba feliz con una música clásica que escuchaba, todo el Claro. paisaje natural que rodeaba, todo era para que sí. Estaba Pero dado. con 60 pulsaciones que estaba con ganas de... No pudo salir No nada. pudiste hacer. Mira, No lo Ya, sufrí porque me acepté, si no sale, no sale. Claro, Quiero decir, pero- no me bueno, angustié quedó, por eso. quedó como pendiente. Sí, sí, claro. Quedó pendiente. Quedó pendiente. Y al final, Bueno, ¿qué se pasó? quedó No pendiente. sé, lo dejé para cuando sea grande. Bueno, todavía tiene al niño adentro, así que... Yo soy un siga. niño, así cuando sea grande voy a pintar. Me encanta eso. Antes de llegar al final, quería preguntarle porque justamente tiene que ver con lo que comentás. En tu caso me decías, pusiste música clásica para intentar Solemne. pintar. En tu caso, Carolina, ¿la música te acompaña o es sin música? Ay, re buena pregunta porque amo en esa cosa, el ambiente. Te generás el ambiente. Claro, el ambiente en términos generales tiene que estar
aportando, enmarcando, por decirlo de algún modo, el ambiente justamente que conlleva, incluso en términos de color, tonalidad, o sea, matices, la paleta. Y esto va acompañado, por un lado, música, ¿qué puede haber? ¿Aromas, velas, algo? ¿O No únicamente tanto, música? no No tanto. Pregunto porque no lo he visto, entonces Claro. es bueno conocer la parte íntima de cada artista, cómo lo van preparando para lograr estas grandes obras. Sí. Bueno, hablando de ver las obras, están presentadas en tu página de Instagram. Ajá. Yo creo que le podemos contar a la audiencia si alguien tiene ganas de mirar tu obra, Si de se contemplar, quiere. por supuesto. Bueno. La curiosidad siempre nos acompaña, ¿no? A veces más, a veces menos. ¿Dónde pueden apreciar tus obras dentro de las redes sociales? Bueno, Carolina, punto, en todo en minúsculas, punto, Isaguirre, punto, 79. Carolina, punto, Izaguirre, punto, No, 79, y hasta ahí. 79. Ajá, eso es mi Instagram. Carolina, punto, Izaguirre. Punto Isaguirre. No, perdón. Carolina, punto. ¿Lo dijimos bien? Sí, a ver. Isaguirre, con Z, para que ya no lo sabe, punto 79. Ahí está. Para que la gente busque y allí va a Encuentre. poder observar. Y encuentre. Y antes del final, aquí hay un saludo de Aldo Barcelino, dice bien por la presencia de bien. Carolina Es y un manda, amigazo, un manda tremendo saludos. amigo. Tremendo amigo. Aldo. Me hizo el re Wow. aguante cuando no salía nada. Mirá que Bueno, bien. allí está Aldo, así Esa- que Le damos lo un saludamos. saludo al Esa amigo. conexión es. Se está Bien. mirando ahí tremenda. por el Facebook en vivo acá. Bien. A ver. Ahí está. Es que estamos al aire, Estamos en ¿no? vivo y esta entrevista va a quedar grabada, Carolina. Mañana Ah, vas a no, tener. me está salvando las papas. Ah, bueno. Me gustaría Allí está el recibir- maestro. está el maestro. Bueno, muy A bien. ver, maestro. ¿qué dice él? Y Bueno. ya, Lo está viendo ahora y luego No opina. mañana a la tarde vas a tener este fragmento de entrevista. Sí. Te la voy a enviar a tu página para que lo tengas guardado, ¿no? Es la Sí. página de ¿Se puede Dos en Cafés. YouTube? Lo vas a ver en Pido YouTube. permiso, Sí, pido sí, permiso. podés ingresar. Es decir, 2 Café para 3 en YouTube, 2 Café para 3 en Facebook, Ajá. también Twitter. Es decir, Sí, está en todas las redes. 2 Café para 3 en todas las Ah. redes. Allí nos van a encontrar. Bueno, conocimos un poquito más del arte, de la pintura, quedó pendiente cuando comience a pintar Mario Sarli, que nos cuente y nos muestre a ver cómo va a salir esa primera pintura. Y esa experiencia. Carolina es la que va a brindar su opinión. Va a ser papel de crítico en el No, sentido gracias. y va a observar Una crítica. sirve o no sirve, pintó bien o no pintó bien. Yo no soy de esa clase de gente envidiosa que dice lo que hiciste no me gusta, lo destrozo, hace algo mejor. No. Bueno, Carolina, Bueno, gracias gente, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables, vamos. Ah. Y me encantó esto. Bueno, muchas Me encantó. gracias. Bueno, y ojalá que esta espontaneidad con que nos contaste aspectos profundos de tu vida de artista, No lo sé lo si lindo, los momentos difíciles, bueno, ayude a la audiencia también a que suelte a ese niño, esa Ese niño niña, pintar. tome los Eso. pinceles y lo Y ponga en siga ese movimiento. niño o niña, que en siga movimiento. vivo, que siga vivo. Es un juego, es un juego. Hay que ¿no? jugar, hay que animarse. Gracias, Carolina, por esta Bueno. entrevista en 2 Café para 3. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.